Bueno, vamos ahora, sabe todo el mundo lo que está sucediendo en Israel, que es un tema que está ocupando las primeras páginas del mundo entero. Es tremendo, tremendo, tremendo. Cuando vemos eso, la verdad que se nos estruja el corazón los ataques que está sufriendo Israel por parte del grupo terrorista Hamas. Es algo que es imperdonable. Está con nosotros Gabriel Astrovsky, que es periodista argentino en Israel. Hola, Gabriel. Hola Marcela, ¿cómo estás? Muchas Acá gracias por estamos invitarme. Adriana, Hola. Marcela, la otra Marcela y Hola yo. Adriana, hola otra Marcela. Gracias, gracias por estar con nosotros. Y Susana Huerten, que es... Susana, ¿vos sos jefa de emergentología? ¿Es así? No, no. No, mi hija, Julieta, es la jefa de emergentología, está acá al lado mío, da la casualidad que ya vino del hospital. Hola, Hola a Julieta. todos. Hola Hola, ¿qué Julieta, hola tal? Susi. Qué bueno, Hola, buenas bueno noches. que estás ahí. Primero voy a hablar un minuto con Gabriel, porque hay cosas que la gente no sabe, no está informada, si me disculpan un minuto. Gabriel, esta guerra empezó, este enfrentamiento empezó hace cuánto tiempo. Primera pregunta, ¿y qué es la Franja de Gaza? Bueno, el enfrentamiento último, el que se está desarrollando en estos días en el país, en realidad viene de alguna manera alimentándose y gestándose en las últimas semanas, en las últimas 2, casi 3 semanas, ya de por sí habían empezado a vivirse algunos actos de violencia en la margen occidental de Jerusalén, en la parte habitada más que nada por la comunidad árabe, por el pueblo árabe, sobre todo en días en los que hasta el día de ayer terminó el mes de Ramadán. Y también el día de Jerusalén, también hay que comentar, ¿no? Porque es el día de Jerusalén, que justamente celebra la reunificación de Jerusalén y que produce un poco de prurito también. Sí, de hecho yo creo, Marcelas, creo que se dieron como muchas cosas juntas, ¿no? El clima de tensión, que para los árabes es de celebración el Ramadán, pero bueno, fue gestándose toda una situación de tensión que llevó también a un clima de amenaza de parte de Hamás para que... no se festejara, como bien dice Marcela, no se festejara el último lunes el Yom Yerushalayim, el Día de Jerusalén, y creo que además hay un contexto un tanto político, hay algo que no se tiene en cuenta, y que es que a principios de este año el presidente de la Autoridad Palestina, Abu Mazen, había convocado a elecciones presidenciales después de más de 15 años de no llamar a ningún tipo de elección, y durante este tiempo el grupo terrorista Hamás había anunciado que se iba a presentar a esas elecciones, y no solamente había anunciado que se iba a presentar a esas elecciones, no tiene mayoría. En las encuestas le iba ganando. ¿Sí? Y esto es algo que Mazen no podía dejarlo pasar políticamente. En paralelo a eso, se dio la situación de que en estos días de tensión que yo les contaba en Jerusalén, también Netanyahu, por el lado de Israel, había planteado la posibilidad de que toda la población árabe que vive en la margen occidental de Jerusalén no pudiera ir a votar a esas elecciones. Discusiones aparte de si debería hacerlo o no, la realidad es que cuando Mazen vio que estaba perdiendo en las encuestas, decidió repentinamente la semana pasada suspender las elecciones, pero en vez de salir a decir que había suspendido las elecciones porque jamás le estaba ganando, salió a decir que suspendía las elecciones porque Israel no le permitía a los palestinos votar. Sí. También me parece que en este contexto nuevo, hay un contexto nuevo que es el tema de la juventud sin líderes, que se autoconvocan, y todas las cosas que todos los sucesos de violencia que se produjeron en Jerusalén, sobre todo justamente en el tranvía cuando le pegaron a un judío ortodoxo, y me parece que es tanto del lado árabe como del lado de los judíos ortodoxos que hay enfrentamientos de la gente joven sin
que estén representados por alguna autoridad. Sí. Como desbandados, Marcela. Desbandados. Claro, entiendo. Ahora, ¿por qué empieza el bombardeo? ¿Por qué jamás? El bombardeo empezó exactamente el lunes a la tarde, ¿no? Cuando luego que Hamás durante varios días viniera amenazando con que algo iba a pasar el lunes, sobre todo si se decidía celebrar el Día de Jerusalén. Y de hecho, los bombardeos empezaron y por primera vez, corríjanme, Marcela, y no recuerdo el nombre de la médica, de Julieta. Julieta y Susi. De Julieta y Julieta. Yo estoy hace bastante poco tiempo en Israel, solamente 10 meses, pero digo, creo que no se recuerda ningún hecho en el cual jamás haya bombardeado o haya disparado algún tipo de misil contra Jerusalén, por lo menos en el último tiempo cercano. Sí. No, yo tampoco recuerdo. No. Y yo quiero aclarar una cosa. Argentina fue víctima de 2 atentados, un país que ha sufrido, y que detrás de los atentados que se produjeron aquí en Argentina está Irán. Y les quiero decir que los misiles que están saliendo de Gaza hacia Israel son todos de origen iraní. No son fabricación casera como eran antes, o los globos incendiarios, sino que acá hay una maniobra con misiles iraníes que están proveyendo a Hamás. Y además son misiles sofisticados, pero gracias a este fenómeno increíble que el mundo está viendo ahora, este casco que es un invento de Israel con científicos y todo, de 100 misiles que envía el grupo terrorista, 90 pueden ser interceptados. Ahora, Julieta, yo sé que el pueblo israelí siempre está preparado, siempre está atento, los refugios. Hoy estuve leyendo que todos los edificios nuevos que se construyen es por ley construir refugios bajo el edificio. Obviamente los viejos no lo tienen, pero sí tienen muy cerca otros refugios. ¿Cuánta gente, qué pasó en tu sector de emergentología del hospital cuando empezó a llegar la gente herida, lastimada? Murió una niña adolescente, un niño ayer creo mismo. ¿Qué pasó en el edificio en emergentología cuando empezaron a llegar estos heridos, ¿no? Me imagino lo que haber sido. Bueno, primero y principal... Gracias por estar, Julieta. No, por favor, de casualidad estoy. Les cuento que primero y principal estábamos cenando afuera el otro día que empezó toda la problemática, en un lugar que es bastante abierto, un descampado. Así que en el momento que empezaron a sonar las alarmas, yo estaba con mis hijos y con mis padres, nos tuvimos que poner todos abajo de las mesas porque no había un refugio cerca. Nos pusimos todos abajo de la mesa más o menos por media hora hasta que terminó el bombardeo, que fue bastante severo. Fue sorpresivo, Julieta. Fue sorpresivo, digamos. Se venía hablando, pero nadie pensó que iba a ser de tal magnitud la realidad. Susi, ¿vos estabas en ese restaurante también comiendo con Julieta? Sí, y una de las cosas que más me impresionó fue el ruido de la explosión, los gritos inconscientes de la gente y los aullidos de los perros, cosa con la que uno no cuenta, y toda esa mezcla te da una sensación muy fea. Horrible. Sí, muy fea. Terrible. ¿Y cómo salen? Suena la sirena primero, se metieron bajo las mesas y vos, Julieta, ese día no trabajabas, pero te fuiste al hospital, te llamaron del hospital. Ese día no trabajaba, pero como todos los médicos acá en Israel, cuando hay situaciones de emergencia nos llaman. Sí, y mi jefe de emergencias me llamó y me dijo si por favor podés venir. Le dije apenas terminen de bombardear acá, me subo a un auto y me voy. Así que trajimos a los chicos para acá, que se quedaron con mis padres y con mi marido, y me fui al hospital, me llevaron al hospital, que obviamente en el hospital ya está todo preparado. Nosotros tenemos ejercicios cada 3 o 4 meses para este tipo de situaciones, también para guerras químicas, biológicas, ejercitamos por todo. Obviamente que cuando llega la realidad se trata de mantener el mayor orden posible, pero a veces... ¿Cómo son bien los noticieros esta mañana? ¿Cómo la gente sale con lo opuesto, más que llevaban sus niños a los refugios? ¿Qué hay en los refugios? Son como 4 pisos.
Bueno, hay diferentes tipos de refugios. Primero y principal también quiero decir que los hospitales, por lo menos, por ley, las salas de emergencia, las neonatologías y las terapias intensivas son blindadas para este tipo de situaciones, Okay. para no tener que estar movilizando a todos los pacientes. Claro. Igualmente, muchos hospitales también han hecho un hospital subterráneo, que se pueden bajar, hay una capacidad para aproximadamente 600 camas, se pueden bajar a los pacientes que están internados, no en terapia intensiva, movilizarlos, pero más allá de eso, como bien dijiste hace un rato, la mayoría de las casas tienen en el piso de abajo un refugio, y las casas más modernas ya preparan una habitación dentro del mismo departamento que es blindada para este tipo de situaciones. Así que generalmente en los refugios no hay mucho, se usan durante el año de depósito, así que cuando ya se ve que empieza esta situación, se liberan, se ponen algunas sillas para las personas que son un poco mayores, todos guardamos agua y algún alimento por las dudas, pero en el caso nuestro, por ejemplo, el refugio es la habitación de mi hija, así que yo directamente ya puse a mis hijos a dormir en esa habitación. Claro. Y nosotros íbamos saltando cada vez que sonaba la alarma. Y Julieta, ¿y qué dijeron tus hijos frente al, porque no sé si alguna vez vivieron esta situación antes? ¿Cómo lo vivieron, lo de los bombardeos? Bueno, ellos vivieron esta situación, pero eran muy chiquitos en la operación de Tukeytan. Y ahora es la primera vez que son conscientes y entienden. Hay un video que es un cartoon, un dibujito animado que explica más o menos cómo funciona el Iron Dome, cómo nos defiende de los misiles, qué son los booms que escuchan en el aire, y cómo lo vivieron asustados. La realidad es que todos lo viven asustados, no solo los chicos, ¿sí? Los chicos lo expresan en mayor medida, pero yo creo que la clave es no mentirles, contarles la verdad, decirles que nosotros estamos en lo mismo, y tratar de explicarles cómo se puede hacer para llegar al refugio de manera tranquila, sin correr. ¿Saben los chicos qué es el grupo Hamas? Bueno, en el video que les conté, y también en el colegio les explican que es como si fuese, les explican más o menos lo que es, y saben, sí saben, lamentablemente tratamos de protegerlo lo más posible, pero saben. Julieta, en el hospital donde vos trabajás han atendido en muchísimas circunstancias también gente de la Franja de Gaza, que a lo mejor en anonimato vienen, nadie sabe que viene a atenderse a Israel y Israel los atiende. Es así. Muchísimas veces llegan gente de la Franja de Gaza y de otros lugares de Palestina, de Cisjordania. De Cisjordania. Llegan a atenderse específicamente al departamento de oncología, casi todos se atienden con nosotros. Generalmente no hay ningún tipo de problema, ¿okay? Nosotros no hacemos diferencias, los atendemos a todos de la misma manera. Muchas veces en anonimato, como decís vos, dependiendo qué rango político tengan, pero muchas veces también viene gente, civiles que vienen a atenderse, que se acuestan al lado de los israelíes y que... Bueno, si te animan a ir y a entrar, no vas a dejar de atenderlos, eso es normal que suceda, ¿no es cierto? Susi, ¿vos estás de casualidad ahí o estás viviendo? Mira, tengo 2 casualidades de 9 años, porque son mellizos. Hace 1 año y medio que no los veía. No, qué emoción. Y por el tema del corona, así que en la última etapa de mi vida, porque yo ya pasé los 15 años hace un tiempito, pude vivir una epidemia de esas que hacen historia, ahora estoy viviendo una guerra, ya planté un árbol, ya escribí un libro, no sé qué me falta, bailar el tango bien, ¿no? Y bueno que mantengan el humor todavía, ¿no? Pero la verdad que eso debe ser algo que además queda en la memoria, esos ruidos que también los contaste recién, quedan en la memoria. Gabriel, la Argentina ha tenido pocas felices declaraciones a raíz de esto, ¿no? Muy pocas felices declaraciones. La verdad que es vergonzoso, nos avergüenza como Argentina y les pido casi disculpas. ¿Tuvo alguna repercusión lo que dijo la Argentina?
La verdad que no, y yo entiendo las pocas felices palabras que tuvo la Argentina, como lo decís vos, Marcela, pero evidentemente en Israel la situación es de tal magnitud que no hay tiempo para No, detenerse lo a escuchar entiendo. las opiniones, y en realidad, y lo digo con todo cariño porque soy argentino de nacimiento, hay poco tiempo para detenerse a escuchar opiniones y mucho menos de la Argentina. No, no, pensé que por ahí Imagínate políticamente que, se había imagínate comentado. que casi que no hay tiempo ni para que hablen con Biden o con los secretarios de Estado de Estados Unidos, que en definitiva Imagínate. son un gran aliado de Israel. A mí, si me preguntás personalmente, más que poco feliz me parece algo impresentable, digo, sobre todo cuando Israel está desinteresadamente enviando, por ejemplo, personal del Hospital Adasa a colaborar en Argentina en la lucha con la pandemia. Digo, ¿por qué a Israel debería importarle o no si Argentina sale o no sale del coronavirus? Claro, totalmente, En una totalmente. semana Yo donde estoy en de este acuerdo. momento, si no se volvieron, se están volviendo, los médicos de Adasa estén en Argentina, Cancillería sale a escribir esto, es como raro que hace 2 semanas gente de Israel haya No, no, estado no, no es raro. Perdón, explicar cómo lo van Tenemos un canciller inoperante, que es diferente, pero la verdad que es inoperante. Mira, desde que el lunes el grupo Hamas, para que todo el público que nos está escuchando y nos está viendo, ya lanzaron 1.750 cohetes. Imagínense lo que es esto, la invasión. ¿Dónde se pone un freno a esto? ¿Hasta cuándo va a seguir, Gabriel? ¿Qué sabes vos de esto? ¿Qué dicen? A ver, para que aprendamos los que estamos fuera de eso. Me gustaría tener la bola de cristal en este No, momento. pero No, no, pero sí quiero hacer, yo puedo hacer una reflexión, Marcela, mira, si eso sí, hubiera ocurrido en Washington, Notre Dame como fue hace unos años, o en París porque tiran abajo en la Torre Eiffel, todo el mundo hubiera dicho, ¡ah! Pero, ¿y no pasa lo mismo con Israel? Digamos, ¿no tiene derecho a defenderse si te están tirando misil? ¿Por qué hay ciertas periodismos que condenan este accionar? Bueno, pero Marcela, discúlpame que te conteste. Yo estoy de acuerdo con lo que vos decís. Igualmente creo que eso pasa por el desconocimiento de la claro, causa. Hoy Sí, hablaba, por sí, ejemplo, en un medio en Argentina que hablaba de la guerra entre Israel y Palestina. Bueno, empecemos a separar un poco los tantos. Primero que la guerra todavía no está declarada, por más que sea una situación bélica, todavía no está formalmente declarada y Claro. esperemos que no se y declare. esperemos que no sea. Exactamente. Y por el otro lado, el conflicto en este momento no es entre israelíes y palestinos. El conflicto es que hay una organización terrorista que se llama Tal Hamas, cual. que opera principalmente en la Franja de Gaza, o mayormente en la Franja de Gaza, y está lanzando cohetes. Y está atacando a territorio israelí, e Israel lo único que está haciendo es defender a sus ciudadanos. Tal Hoy cual. hablamos en nuestro programa de radio, en Radio Can, que es la radio nacional de Israel, con uno de los portavoces del ejército, ¿sí? Y le preguntamos textualmente, ¿hasta dónde va a llegar Israel, hasta dónde va a permitir Israel que llegue esta situación? Y la respuesta del portavoz del ejército fue, el ejército de Israel y el Estado de Israel va a hacer absolutamente todo lo que sea necesario y va a llegar hasta las últimas consecuencias para que quede resguardado y cuidado cada uno de sus ciudadanos. por supuesto, porque vamos a recordar que los bombardeos de este grupo terrorista lanzan misiles sobre la población civil, además. Claro, es lo que yo quería, a ver si yo no entendí bien como público. El contraataque de Israel es selectivo y es avisado, ¿es así? Sí, sí. Claro. Y Sí. eso es Ellos muy avisan si en importante. este edificio que está, es un búnker donde hay autoridades de Hamas, ellos avisan ese edificio a todos los civiles para que se vayan, porque en tal plazo van a bombardearlo. Sí. Sí, eso es importantísimo. O sea, Mirá, Adriana, yo el otro día leía, leyendo los diarios en la oficina en producción, típicos chistes de diario, había un dibujo que mostraba bastante bien cuál es la situación y mostraba a un soldado del ejército israelí con un arma
y con una madre con un bebé atrás. O sea, figurémonos que el soldado estaba resguardando a la madre. Y enfrente suyo tenía a un terrorista de Hamás con un misil en la mano y con una señora con un bebé adelante de él. Ah, Claro, de ¿Qué escudo. es la diferencia? Claro, de escudo, de escudo. Julieta, ¿cómo estaba la situación de la vacunación con todo esto? ¿Se paró la vacunación? Porque ustedes eran ejemplo para el mundo. Bueno, nosotros hemos vacunado un porcentaje muy importante de la población ya. Estamos en el estadio de que la gente está caminando por la calle sin tapabocas. Sí. Ya se están discutiendo los temas de tapabocas adentro, sí, no. Estamos bastante bien tema de vacunación. No se paró absolutamente nada. Nosotros conocemos estas situaciones y la vida sigue. ¿Ok? Sí hay servicios que se disminuyeron un poco para justamente resguardar a la gente civil, pero la vida sigue, el hospital sigue, los chicos siguen aprendiendo por Zoom remoto mientras tanto hasta ver a dónde llega esta situación. Están buscando terror y no se lo vamos a dar. No se lo vamos a dar, totalmente. No, la verdad que el conflicto puso y pone en riesgo día a día a toda la población. Uno se pregunta desde la lejanía, ¿no? Cuando vemos además las imágenes, yo nunca pensé ver esas imágenes tan terribles y decíamos, ¿cómo terribles? ¿Cómo la gente hace para vivir el día a día? ¿Cómo hace la gente? Es verdad que Israel es un pueblo, yo he estado como 3 meses viviendo en Israel hace muchos años, pueblo que admiré, que lo pasé bien, que me gustó, bellísimo además todos los lugares que estuve, pero me di cuenta que eso es lo que nos tenemos que empapar todos. Todos son israelíes, todos van para adelante, todos saben lo que tienen que hacer, todos luchan para que su pueblo viva en paz, que eso es lo importante. A mí me emociona muchísimo, porque hasta los más chicos saben lo que tienen que hacer en un momento así. Lo que te asusta, que ¿por qué Israel siempre es tan atacado? Gabriel. Estaba pensando la respuesta más... Porque todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Entonces, es el momento de que el mundo, después de esta pandemia, Julieta, vos como médica lo sabés muy bien, que nos ha vencido una cosa chiquitita que se llama coronavirus, que lo desconocíamos muchos de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Yo creo que, sí. yo creo, Marcela, ayer justamente charlábamos en el programa también con el ministro consejero del Ministerio de la Cancillería de Israel, a quien yo no había tenido la posibilidad de entrevistar nunca y que me dejó unas palabras que realmente las hago propias, y es que si vos te pones a pensar, jamás... No, esto es acá, en mi casa. Así empieza la sirena que nos indica que tenemos que resguardarnos. Mirá lo que es una sirena, ¿no? Justo, le voy a decir al policía que se calle la boca. Tiene el mismo inicio, te diría. Sí. Mira. ¿Y sabés qué es? Es un patrullero que da la vuelta de la seguridad y avisa que está llegando. ¡Ay, no de nuevo! ¡Cállese! Nos quedamos todos. Silencio, sí. Voy a cerrar la ventana. Perdón. Decía, no, por favor. Decía que lo que decía el ministro consejero es que jamás no tiene el apoyo de más del 20% de la población del mundo árabe todo. Claro. ¿Sí? Entonces, que el resto del mundo árabe no es un mundo que tenga un conflicto eterno con Israel. Y de hecho quedó demostrado en el último tiempo, a partir de septiembre del año pasado, cuando Netanyahu firma los diferentes acuerdos de paz de los nuevos tratados de Abraham, con Bahrein, con Emiratos Árabes Unidos, con Sudán, digo, países que originalmente, que históricamente tenían algún tipo de conflicto con Israel y que hoy no lo tienen. Entonces, la pregunta no debería ser tanto, no lo digo por vos, Marcela, digo, la pregunta en general que nos deberíamos plantear todos es, no debería ser tanto
por qué Israel tiene este conflicto, sino por qué jamás. Sí. Tiene Claro. Claro, ¿por qué Ahora, jamás tiene este Israel, conflicto? porque siendo que Israel- siendo ahí que son casi las 11 de la yo me noche. puedo quedar toda la noche charlando, no tengo problema. ¿Cómo siguió el día de hoy? ¿Cómo lo vivieron? ¿Hubo bombardeos? ¿Hasta qué hora? Hubo bombardeos más en la Perdón, zona. perdón, Gabriel. ¿Te das cuenta, Marce, que tenemos que preguntar, ¿hubo bombardeos hoy? Es tremendo. No hay que acostumbrarse a eso. Es No. tremendo, es tremendo. Bueno, pero ¿sabes qué, Marcela? ¿Sabes qué? Yo creo que eso es algo que uno aprende estando en Israel. Y aprende también, y no me dejarán mentir Julieta y Susi, a mí me pasó algo muy loco estos días. Yo, el martes, que fue el primer día grande de conflicto, yo fui a trabajar como todos los días. Yo vivo en la ciudad de Kfar Saba, a 20 kilómetros más o menos de Tel Aviv. Trabajo en Tel Aviv, en el punto más neurálgico de Tel Aviv. Voy todos los días con mi auto, tranquilo, vuelvo a la radio, vuelvo a casa y está todo bien. El martes a la noche tuvimos las primeras sirenas, tuvimos que encerrarnos en el cuarto de resguardo que nosotros también tenemos adentro de casa, que es el dormitorio de mi hijo. Y ayer, todos en producción del programa, planteamos que mejor ayer transmitíamos todos desde casa. Hablamos con la directora de programación de la radio y nos permitió a todos salir por teléfono desde casa. Correcto. Y hoy, cuando me levanté, planteé lo mismo. Porque la verdad, me había sido más cómodo quedarme más tranquilo. Mi mujer también, mi mujer a quien conociste el otro día, porque habló contigo Sí. aquí en el programa, también había arreglado para trabajar en casa. Los chicos no tenían colegio. Y en un momento me llamó la directora de programación y me dijo, ¿por qué te quedas en tu casa? Entonces le expliqué que me daba un poco de miedo tener que agarrar la camioneta y manejar y qué sé yo. Y entonces me dijo, mirá, estás en Israel. Y en Israel se vive de esta manera, y en Israel en este momento hay terror, pero en Israel la vida sigue. Y si vos te querés quedar en tu casa hoy, quédate. Pero el domingo cuando tengas programa de vuelta tal vez esto sigue, y el lunes, y el martes. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a trabajar toda la vida desde tu casa? Claro, No claro. podés encerrarte, no podés hacer de cuenta que esto no existe. No, No porque podés- además es un convivir. logro por parte de Hamas. Exactamente, Cortar el miedo. exactamente. Y hoy yo llegué a la Todo el radio. mundo se sienta Exacto. Y hoy, válido porque... cuando corté esa llamada, dije, tiene razón la jefa, me subí a la auto y me fui a Tel Aviv. Nosotros nos pusieron, a todos los programas, nos cambiaron a un estudio que es cuarto de seguridad. Transmitimos desde ahí, y en un momento empezaron a sonar las alarmas en algunos puntos del país. Aquí, Defensa Civil, tanto en la tele como en la radio, cada vez que son una alerta en alguna ciudad, lo pone en la tele por videograf, no el canal, sino directamente Defensa Civil, y en la radio se interrumpe la transmisión e informa qué ciudad está en alerta. Yo me empecé a escuchar, porque estaba al aire, me empecé a escuchar los diferentes alertas. No escuché que Tel Aviv estaba siendo amenazada, pero de repente empecé a ver que el control de mi estudio se llenaba de gente. Porque claro, toda la gente que estaba en el mismo piso de los estudios se tuvieron que ir a resguardar el control. Claro. Y se esperó el tiempo prudente, y después se fueron, y después todos seguimos trabajando normalmente. Y ahora, Igual Julieta, ¿y usted, Julieta? A mí me gustaría agregar algo que todavía no se mencionó, pero la situación nuestra de Tel Aviv, Kfar Saba, no es la situación del sur del país, ¿sí? Que ellos están bajo bombardeo constante todo el año. Obviamente que ahora se intensificó. Tienen 15 segundos para llegar al cuarto de seguridad, no como nosotros que tenemos un minuto aproximadamente. Ahí es donde falleció este chiquito de 5 años, porque llegaron al cuarto de seguridad, pero parece que hubo un problema en la ventana y el misil entró directo. Entonces, sí, la vida sigue y tratamos de que siga, pero la realidad nuestra no es la realidad de la gente que vive en el sur del país. Es verdad. O sea que lo más atacados es justo en el sur, claro, por la franja. Claro, justo en el límite. Claro. Susi, ¿y vos cómo estás con todo esto? Mira, gracias a Dios todavía tengo la capacidad de aprender. Todavía la parte de arriba funciona, además de los rulos. Y te voy a contar una pequeñísima anécdota que me enseñó mucho.
El marido de Julieta también trabaja en temas médicos, es hace kinesiología. Y también ayer tuvo que ir a un refugio y junto con él entró una pareja árabe con un niño, porque también hay árabes israelíes. Claro. Volvamos otra vez a discriminar entre terrorismo y árabes. Y el chiquitito estaba muy asustado. Entonces me cuenta mi yerno que agarró un guante de goma de los que usa para atender, no de látex, lo infló, le hizo una gallinita y se puso a jugar con el nene. Y eso te habla de que realmente hay esperanzas, porque el pueblo quiere vivir en paz y convivir. El problema son los locos de siempre. Sí, terrorismo. Terrorismo. Bueno, los tengo que despedir. Gabriel, Julieta, Susi, gracias. Gracias por enseñarnos tanto, por enseñarnos que se puede vencer. Es tan dañino como el COVID, ¿viste? Que se puede vencer. Lo que hay que vencer son los miedos, como ustedes nos están enseñando. Vamos a volver a hablar con toda seguridad un poquito más adelante, a ver cómo continúa esto. Ojalá que ya nos podamos reír muchísimo más. Gracias. Marce, ¿vos querés alguna pregunta antes de terminar? Les quiero mandar un beso. Un beso y cuídense mucho y bueno, que esto vaya bien. Ojalá ya no tengamos que mañana preguntar exactamente lo mismo, si hay bombardeos hoy. Exacto. Gaby, ¿qué pregunta? Marcela. Bueno, le preguntaba a la otra Marcela si estaba acá ella en Israel. No, yo estoy acá. Estoy en Miami. Okay. Marcela, mis nietos corrían al refugio y la nena se da vuelta y me dice, no tengo la máscara. Ay, pobres. No sabes de dónde resguardarte. Qué maravilla, qué increíble. Bueno, los abrazo con todo el amor del mundo. Gracias. Muchas gracias. Un beso. Gracias. Un beso a tu señora, Gabriel. Gracias. Acá te mando. Chao. Chao.